Las florecillas de San Francisco. Capítulo primero. Los 12 primeros compañeros de San Francisco. Primeramente se ha de considerar que el glorioso Messer San Francisco, en todos los hechos de su vida, fue conforme a Cristo bendito, porque lo mismo que Cristo en el comienzo de su predicación escogió 12 apóstoles, llamándolos a despreciar todo lo que es del mundo y a seguirle en la pobreza y en las demás virtudes, así San Francisco, en el comienzo de la fundación de su orden, escogió 12 compañeros que abrazaron la altísima pobreza. Y lo mismo que uno de los 12 apóstoles de Cristo, reprobado por Dios, acabó por ahorcarse, así uno de los 12 compañeros de San Francisco, llamado hermano Juan de Capella, apostató y por fin se ahorcó, lo cual sirve de grande ejemplo y es motivo de humildad y de temor para los elegidos, ya que pone de manifiesto que nadie puede estar seguro de perseverar hasta el fin en la gracia de Dios. Y de la misma manera que aquellos santos apóstoles admiraron al mundo por su santidad y estuvieron llenos del Espíritu Santo, así también los santísimos compañeros de San Francisco fueron hombres de tan gran santidad que desde el tiempo de los apóstoles no ha conocido el mundo otros tan admirables y tan santos. En efecto, alguno de ellos fue arrebatado hasta el tercer cielo, como San Pablo, y este fue el hermano Gil. A otro, el hermano Felipe Longo, le fueron tocados los labios con una brasa, como al profeta Isaías. Otro, el hermano Silvestre, hablaba con Dios como lo hace un amigo con su amigo, como lo hacía Moisés. Otro volaba con la sutileza de su entendimiento hasta la luz de la sabiduría divina, como el águila, o sea, Juan Evangelista. Y este fue el humildísimo hermano Bernardo, que explicaba con gran profundidad la Sagrada Escritura. Otro fue santificado por Dios y canonizado en el cielo cuando aún vivía en la tierra, y este fue el caballero de Asís, hermano Rufino. Y así todos se distinguieron por singulares señales de santidad, como se irá viendo seguidamente. Capítulo segundo. Cómo Messer Bernardo, primer compañero de San Francisco, se convirtió a penitencia. El primer compañero de San Francisco fue el hermano Bernardo de Asís, cuya conversión fue de la siguiente manera. San Francisco vestía todavía de seglar, si bien había ya roto con el mundo, y se presentaba con un aspecto despreciable y macilento por la penitencia, tanto que muchos lo tenían por fatuo y lo encarnecían como loco. Sus propios parientes y los extraños lo ahuyentaban tirándole piedras y barro, pero él soportaba pacientemente toda clase de injurias y burlas, como si fuera sordo y mudo. Messer Bernardo de Asís, que era de los más nobles, ricos y sabios de la ciudad, fue poniendo atención en aquel extremo desprecio del mundo y en la gran paciencia de San Francisco ante las injurias. Y viendo que al cabo de 2 años de soportar escarnios y desprecios de toda clase de personas, aparecía cada día más constante y paciente, comenzó a pensar y decirse a sí mismo: imposible que este Francisco no tenga grande gracia de Dios. Y así una noche lo convidó a cenar y a dormir en su casa, y San Francisco aceptó, cenó y durmió aquella noche en casa de él. Entonces Messer Bernardo quiso aprovechar la ocasión para comprobar su santidad. Le hizo preparar una cama en su propio cuarto,
alumbrado toda la noche por una lámpara. San Francisco, con el fin de ocultar su santidad, en cuanto entró en el cuarto, se echó en la cama e hizo como que dormía. Poco después se acostó también Messer Bernardo y comenzó a roncar fuertemente como si estuviera profundamente dormido. Entonces San Francisco, convencido de que dormía Messer Bernardo, dejó la cama al primer sueño y se puso en oración, levantando los ojos y las manos al cielo, y decía con grandísima devoción y fervor: Dios mío, Dios mío. Y así estuvo hasta el amanecer, diciendo siempre entre copiosas lágrimas: Dios mío, sin añadir más. Y esto lo decía San Francisco, contemplando y admirando la excelencia de la majestad divina, que se dignaba inclinarse sobre el mundo en perdición y se proponía proveer de remedio, por medio de su pobrecillo Francisco, a la salud suya y de tantos otros. Por esto, iluminado de espíritu de profecía, previendo las grandes cosas que Dios había de realizar mediante él y su orden, y considerando su propia insuficiencia y poca virtud, clamaba y rogaba a Dios que con su piedad y omnipotencia, sin la cual nada puede la humana fragilidad, viniera a suplir, ayudar y completar lo que él por sí mismo no podía. Messer Bernardo veía a la luz de la lámpara los actos de devoción de San Francisco, y considerando con atención las palabras que decía, se sintió tocado e impulsado por el Espíritu Santo a mudar de vida. Así fue que, llegado el día, llamó a San Francisco y le dijo: Hermano Francisco, he decidido en mi corazón dejar el mundo y seguirte en la forma que tú me mandes. San Francisco, al oírle, se alegró en el espíritu y le habló así: Messer Bernardo, lo que me acabáis de decir es algo tan grande y tan serio que es necesario pedir para ello el consejo de nuestro Señor Jesucristo, rogándole tenga bien mostrarnos su voluntad y enseñarnos cómo lo podemos llevar a efecto. Vamos, pues, los dos al obispado. Allí hay un buen sacerdote, a quien pediremos diga la misa, y después permaneceremos en oración hasta la hora de tercia, rogando a Dios que al abrir 3 veces el misal nos haga ver el camino que a él le agrada que sigamos. Respondió Messer Bernardo que lo haría de buen grado. Así pues se pusieron en camino y fueron al obispado. Oída la misa y habiendo estado en oración hasta la hora de tercia, el sacerdote, a ruegos de San Francisco, tomó el misal y, haciendo la señal de la cruz, lo abrió por 3 veces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al abrirlo la primera vez salieron las palabras que dijo Jesucristo en el Evangelio al joven que le preguntaba sobre el camino de la perfección. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. La segunda vez salió lo que Cristo dijo a los apóstoles cuando los mandó a predicar: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni calzado, ni dinero, queriendo con esto hacerles comprender que debían poner y abandonar en Dios todo cuidado de la vida y no tener otra mira que predicar el santo evangelio. Al abrir por 3ª vez el misal dieron con estas palabras de Cristo: el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces dijo San Francisco a Messer Bernardo: ahí tienes el consejo que nos da Cristo. Anda pues y haz al pie de la letra lo que has escuchado, y bendito sea nuestro Señor Jesucristo,
que se ha dignado indicarnos su camino evangélico. En oyendo esto, fue Messer Bernardo, vendió todos sus bienes, que eran muchos, y con grande alegría distribuyó todo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los peregrinos, a los monasterios y a los hospitales, y en todo le ayudaba fiel y próvidamente San Francisco. Viendo uno por nombre Silvestre que San Francisco daba y hacía dar tanto dinero a los pobres, acuciado de la codicia, dijo a San Francisco: «No me has terminado de pagar aquellas piedras que me compraste para reparar las iglesias. Ahora que tienes dinero, págamelas». San Francisco se sorprendió de semejante avaricia, y no queriendo altercar con él como verdadero cumplidor del Evangelio, metió las manos en la faltriquera de Messer Bernardo, y llenándolas de monedas las hundió en la de Messer Silvestre, diciéndole que si más quisiera, más le daría. Messer Silvestre quedó satisfecho y se fue con el dinero a casa, pero por la noche, al recordar lo que había hecho durante el día, se arrepintió de su avaricia y se puso a pensar en el fervor de Messer Bernardo y en la santidad de San Francisco. A la noche siguiente y por otras 2 noches recibió de Dios esta visión. De la boca de San Francisco salía una cruz de oro, cuya parte superior llegaba hasta el cielo, mientras que los brazos se extendían del oriente al occidente. Movido por esta visión, dio por amor de Dios todo lo que tenía y se hizo hermano menor, y llegó en la orde a tanta santidad y gracia que hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo, como lo comprobó repetidas veces San Francisco y se dirá más adelante. Asimismo, Messer Bernardo recibió de Dios tanta gracia que con frecuencia era arrebatado en Dios durante la contemplación, y San Francisco decía de él que era digno de toda consideración y que era él quien había fundado esta orden, porque fue el primero en abandonar el mundo sin reservarse cosa alguna, sino dándolo todo a los pobres de Cristo. Él fue el iniciador de la pobreza evangélica al ofrecerse a sí mismo despojado totalmente en los brazos del crucificado, el cual sea bendecido de nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 3. Cómo San Francisco, queriendo hablar al hermano Bernardo, lo halló todo arrebatado en Dios. El devotísimo siervo del crucificado San Francisco, con el rigor de la penitencia y el continuo llorar, había quedado casi ciego y no veía apenas. Una vez, entre otras, partió del lugar en que estaba y fue a otro lugar, donde se hallaba el hermano Bernardo, para hablar con él de las cosas divinas. Llegado al lugar, supo que estaba en el bosque en oración, todo elevado y absorto en Dios. San Francisco fue al bosque y le llamó: «Ven y habla a este ciego». Y el hermano Bernardo no le respondió. Es que estaba con la mente absorta y elevada en Dios, por ser hombre de grande contemplación. Y por lo mismo que tenía gracia particular para hablar de Dios, como lo había comprobado muchas veces San Francisco, deseaba hablar con él. Al cabo de un rato le llamó segunda y tercera vez de la misma manera, pero tampoco ahora le oyó el hermano Bernardo, por lo cual no le respondió ni vino a su encuentro. En vista de esto, San Francisco se volvió un tanto desconsolado, muy extrañado y quejoso en su interior de que el hermano Bernardo, habiéndole llamado 3 veces, no hubiera venido a su encuentro. Retiróse con este pensamiento San Francisco, y cuando se hubo alejado un poco, dijo a su compañero:
Espérame aquí, y se fue a un lugar solitario, próximo. Se postró en oración pidiendo al Señor que le revelase por qué el hermano Bernardo no le había respondido. Estando así le vino una voz de Dios que le dijo: «Oh pobre hombrecillo, ¿por qué te has turbado? ¿Acaso debe dejar el hombre a Dios por la criatura? El hermano Bernardo, cuando tú lo llamabas, estaba conmigo, y por eso no podía ir a tu encuentro ni responderte. No te extrañes, pues, de que no pudiera hablarte, ya que estaba tan fuera de sí que no oía ninguna de tus palabras». Recibida esta respuesta de Dios, San Francisco volvió enseguida apresuradamente a donde estaba el hermano Bernardo para acusarse humildemente del pensamiento que había tenido acerca de él. Al verlo venir hacia sí, el hermano Bernardo le salió al encuentro y se echó a sus pies. San Francisco le obligó a levantarse y le contó con gran humildad el pensamiento y la gran turbación que había tenido contra él, y cómo el Señor le había reprendido por ello. Y terminó: «Te ordeno, por santa obediencia, que hagas lo que voy a mandarte». El hermano Bernardo, temiendo que San Francisco le impusiera alguna cosa demasiado fuerte, como solía hacerlo, quiso buenamente evitar aquella obediencia, y le respondió: «Estoy pronto a obedecerte, si tú me prometes también hacer lo que yo te mande». San Francisco se lo prometió, y dijo al hermano Bernardo: «Di entonces, padre, lo que quieres que yo haga». «Te mando por santa obediencia», dijo San Francisco, «que para castigar mi presunción y el atrevimiento de mi corazón, al echarme yo ahora boca arriba, me pongas un pie sobre el cuello y el otro sobre la boca, y así pasarás 3 veces de un lado a otro insultándome y despreciándome. Sobre todo me dirás: aguanta ahí, bellaco, hijo de Pedro Bernardone, ¿de dónde te viene a ti semejante soberbia, siendo una vilísima criatura?» Oyendo esto, el hermano Bernardo, aunque le resultaba muy duro ejecutarlo, para no sustraerse a la santa obediencia, cumplió con la mayor delicadeza que pudo lo que San Francisco le había mandado. Cuando terminó, le dijo San Francisco: «Ahora mándame lo que quieres que yo haga, ya que he prometido obedecerte». «Te mando, por santa obediencia», dijo el hermano Bernardo, «que siempre que estemos juntos me corrijas y reprendas ásperamente de mis defectos». San Francisco se asombró de esto, ya que el hermano Bernardo era de tanta santidad que le inspiraba grande respeto y no lo encontraba digno de represión en ninguna cosa. Por esta razón en adelante San Francisco procuraba no estar mucho con él a causa de dicha obediencia, a fin de no verse obligado a decir palabra alguna de corrección a quien reconocía adornado de tanta santidad. Cuando le venía el deseo de verlo o de oírle hablar de Dios, se apartaba de él lo antes que podía y se iba. Causaba grandísima devoción ver con qué caridad, miramiento y humildad el padre San Francisco trataba y hablaba al hermano Bernardo, su hijo primogénito. En alabanza y gloria de Cristo. Amén. Capítulo 4. Cómo un ángel propuso una cuestión al hermano Elías, y respondiéndole éste con orgullo fue a referírselo al hermano Bernardo. En los comienzos de la fundación de la orden, cuando aún eran pocos los hermanos y no habían sido establecidos los conventos, San Francisco fue por devoción a Santiago de Galicia, llevando consigo algunos hermanos, entre ellos al hermano Bernardo. Yendo así juntos por el camino, encontraron en un país a un pobre enfermo. San Francisco, compadecido, dijo al hermano Bernardo:
hijo mío, quiero que te quedes aquí a servir a este enfermo. El hermano Bernardo, arrodillándose humildemente e inclinando la cabeza, recibió la obediencia del Padre Santo y se quedó en aquel lugar, mientras San Francisco siguió con los demás compañeros para Santiago. Llegados allí, se hallaban durante la noche en oración en la iglesia de Santiago, cuando le fue revelado por Dios a San Francisco que tenía que fundar muchos conventos por el mundo, ya que su orden se había de extender y crecer con una gran muchedumbre de hermanos. Esta revelación movió a San Francisco a fundar conventos en aquellas tierras, y volviendo San Francisco por el mismo camino, encontró al hermano Bernardo, y con él al enfermo, con el que lo había dejado, perfectamente curado, por lo cual San Francisco al año siguiente dio permiso al hermano Bernardo para ir a Santiago. San Francisco se retiró al valle de Spoleto y estaba en un eremitorio juntamente con el hermano Maseo, el hermano Elías y algunos otros, todos los cuales tenían buen cuidado de no molestarle ni distraerle mientras oraba. Y esto por la gran reverencia que le profesaban y porque sabían que Dios le revelaba cosas grandes en la oración. Sucedió un día que, estando San Francisco orando en el bosque, llegó a la puerta del eremitorio un joven apuesto y hermoso, con atuendo de viaje, que llamó con tanta prisa, tan fuerte y tan largo, que los hermanos se alarmaron ante tan extraño modo de llamar. Fue el hermano Maseo a abrir la puerta y dijo al joven: «¿De dónde vienes, hijo, que llamas de esa forma? Parece que no has estado nunca aquí». «Pues, ¿cómo hay que llamar?», respondió el mancebo. «Da 3 golpes pausadamente, uno después de otro», le dijo el hermano Maseo. «Después espera hasta que el hermano haya tenido tiempo para rezar el Padre Nuestro y llegue. Si en este intervalo no viene, llama otra vez». «Es que tengo mucha prisa», repuso el mancebo, «y he llamado tan fuerte porque tengo que hacer un viaje largo. He venido aquí para hablar con el hermano Francisco, pero él está ahora en contemplación en el bosque y no quiero molestarlo. Pero anda y haz venir al hermano Elías, que quiero hacerle una pregunta, pues he oído decir que es muy sabio». Fue el hermano Maseo y dijo al hermano Elías que aquel joven quería estar con él, pero el hermano Elías se incomodó y no quiso ir. El hermano Maseo quedó sin saber qué hacer ni qué respuesta dar al joven. Si decía que el hermano no podía ir, mentía, y si decía cómo se había incomodado y no quería ir, temía darle mal ejemplo. Viendo que el hermano Maseo tardaba en volver, el joven llamó otra vez lo mismo que antes. A poco llegó el hermano Maseo a la puerta y dijo al mancebo: «No has llamado como yo te enseñé». «El hermano Elías», replicó él, «no quiere venir. Vete, pues, y dile al hermano Francisco que yo he venido para hablar con él. Pero como no quiero interrumpir su oración, dile que me mande al hermano Elías». Entonces el hermano Maseo fue a encontrar al hermano Francisco, que estaba orando en el bosque con el rostro elevado hacia el cielo, y le comunicó toda la embajada del joven y la respuesta del hermano Elías. Aquel mancebo era un ángel de Dios en forma humana. Entonces San Francisco, sin cambiar de postura ni bajar la cabeza, dijo al hermano Maseo: «Anda y dile al hermano Elías que por obediencia vaya enseguida a ver a ese joven». Al oír el hermano Elías el mandato de San Francisco, fue a la puerta muy molesto, la abrió estrepitosamente y dijo al joven: «¿Qué es lo que quieres?».
Apacíguate primero, le dijo el joven, porque veo que estás alterado. La ira oscurece la mente y no le permite discernir la verdad. Dime de una vez lo que quieres, insistió el hermano Elías. Te pregunto, continuó el joven, si es lícito a los seguidores del Santo Evangelio comer de lo que les ponen delante, como lo dijo Cristo a sus discípulos. Y te pregunta además si le está permitido a nadie disponer algo en contra de la libertad evangélica. Eso bien me lo sé yo, respondió el hermano Elías altivamente. Pero no quiero responderte, métete en tus cosas. Yo sabría responder a esa pregunta mejor que tú, dijo el joven. A este punto el hermano Elías, encolerizado, cerró la puerta con rabia y se fue. Pero luego comenzó a pensar en la pregunta y dudaba dentro de sí sin saber qué respuesta dar, ya que siendo como era vicario de la orden, había prescrito por medio de una constitución en desacuerdo con el Evangelio y con la regla de San Francisco, que ningún hermano de la orden comiese carne. La cuestión que le había sido planteada iba, pues, expresamente contra él. No acertando a ver claro por sí mismo y reflexionando sobre la modestia del joven al decirle que él sabría responder a la cuestión mejor que él, volvió a la puerta y abrió para pedir al joven la respuesta a dicha pregunta, pero ya se había marchado. La soberbia había hecho al hermano Elías indigno de hablar con el ángel. En esto volvió del bosque San Francisco, a quien todo esto había sido revelado por Dios, y reprendió fuertemente en alta voz al hermano Elías, diciéndole: «Haces mal, hermano Elías, orgulloso, echando de nosotros a los santos ángeles que vienen a enseñarnos. A fe que temo mucho que esa soberbia te haga acabar fuera de esta orden». Y así sucedió como San Francisco se lo había predicho, ya que murió fuera de la orden. Aquel mismo día y en la hora en que el ángel se marchó, este mismo ángel se apareció en aquella forma al hermano Bernardo, que volvía de Santiago y estaba a la orilla de un gran río, y le saludó en su lengua: «Dios te dé la paz, buen hermano». No salía de su extrañeza el hermano Bernardo al ver la apostura del joven y al escuchar el habla de su patria con el saludo de paz y el semblante festivo. «¿De dónde vienes, buen joven?», le preguntó. «Vengo», le respondió el ángel, «de tal lugar, donde se halla San Francisco. He ido para hablar con él, pero no he podido porque estaba en el bosque absorto en la contemplación de las cosas divinas y no he querido molestarle. En el mismo lugar están los hermanos Maseo, Gil y Elías, y el hermano Maseo me ha enseñado a llamar a la puerta según el estilo de los hermanos. Pero el hermano Elías no ha querido responderme a la pregunta que yo le he hecho. Después se ha arrepentido, ha querido escucharme y no ha podido». Luego dijo el ángel al hermano Bernardo: «¿Por qué no pasas a la otra parte?». «Tengo miedo, porque veo que hay mucha profundidad», respondió el hermano Bernardo. «Pasemos los dos juntos, no tengas miedo», dijo el ángel, y tomándolo de la mano en un abrir y cerrar de ojos lo puso al otro lado del río. Entonces el hermano Bernardo cayó en la cuenta de que era un ángel de Dios y exclamó con gran reverencia y gozo: «Oh ángel bendito de Dios, dime cuál es tu nombre». «¿Por qué me preguntas por mi nombre, que es maravilloso?», respondió el ángel. Dicho esto, desapareció, dejando al hermano Bernardo muy consolado, hasta el punto que hizo todo aquel viaje lleno de alegría. Se fijó en el día y en la hora en que se le había aparecido el ángel, y llegando al lugar donde estaba San Francisco con los compañeros mencionados, les refirió todo punto por punto,
y conocieron con certeza que era el mismo ángel el que aquel mismo día y en aquella hora se había parecido a ellos y a él, y dieron gracias a Dios. Amén. Capítulo 5. Cómo el hermano Bernardo fue a Bolonia y fundó allí un lugar. Puesto que San Francisco y sus compañeros habían sido llamados y elegidos por Dios para llevar la cruz de Cristo en el corazón y en las obras y para predicarla con la lengua, parecían y eran hombres crucificados en la manera de vestir, en la austeridad de vida y en sus acciones y obras. De ahí que deseaban más soportar humillaciones y oprobios por el amor de Cristo que recibir honores del mundo, muestras de respeto y alabanzas vanas. Por el contrario, se alegraban de las injurias y se entristecían con los honores, y así iban por el mundo como peregrinos y forasteros, no llevando consigo sino a Cristo crucificado. Y puesto que eran verdaderos sarmientos de la verdadera vid Jesucristo, producían copiosos y excelentes frutos en las almas que ganaban para Dios. Sucedió en los comienzos de la orden que San Francisco envió al hermano Bernardo a Bolonia con el fin de que, según la gracia que Dios le había dado, lograse allí frutos para Dios. El hermano Bernardo, haciendo la señal de la cruz, se puso en camino, con el mérito de la santa obediencia, y llegó a Bolonia. Al verle los muchachos con el hábito raído y vasto, se burlaban de él y le injuriaban, como se hace con un loco, y el hermano Bernardo todo lo soportaba con paciencia y alegría por amor de Cristo. Más aún, para recibir más escarnios, fue a colocarse de intento en la plaza de la ciudad. Cuando se hubo sentado, se agolparon en derredor suyo muchos chicuelos y mayores. Unos le tiraban del capucho hacia atrás, otros hacia adelante. ¿Quién le echaba polvo? ¿Quién le arrojaba piedras? Éste lo empujaba de un lado, éste del otro, y el hermano Bernardo, inalterable en el ánimo y en la paciencia, con rostro alegre, ni se quejaba ni se inmutaba. Y durante varios días volvió al mismo lugar para soportar semejantes cosas. Y como la paciencia es obra de perfección y prueba de la virtud, no pasó inadvertida a un sabio doctor en leyes toda esa constancia y virtud del hermano Bernardo, cuya serenidad no pudo alterar ninguna molestia ni injuria. Y dijo entre sí: imposible que este hombre no sea un santo. Y acercándose a él le preguntó: ¿quién eres tú y por qué has venido aquí? El hermano Bernardo, por toda respuesta, metió la mano en el seno, sacó la regla de San Francisco y se la dio para que la leyese. Cuando la hubo leído, considerando aquel grandísimo ideal de perfección, se volvió a sus acompañantes llenos de estupor y admiración, y dijo: verdaderamente, este es el más alto estado de religión que he oído jamás. Este hombre y sus compañeros son las personas más santas de este mundo, y obra muy mal quien le injuria, siendo así que merece ser sumamente honrado, porque es un verdadero amigo de Dios. Y dijo al hermano Bernardo: si tenéis intención de asentaros en un lugar donde poder servir a Dios a vuestro gusto, yo os lo daría de buen grado por la salud de mi alma. Señor, respondió el hermano Bernardo, yo creo que esto os lo ha inspirado nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acepto gustosamente vuestro ofrecimiento a honor de Cristo. Entonces, dicho juez, con gran alegría y caridad, llevó al hermano Bernardo a su casa, y después le donó el lugar que le había prometido. Todo lo acomodó y completó a su costa, y en adelante se hizo padre y defensor especial del hermano Bernardo y de sus compañeros.
El hermano Bernardo comenzó a ser muy honrado de la gente por su vida santa, en tal grado que se tenía por feliz quien podía tocarle o verle. Pero el verdadero y humilde discípulo de Cristo y del humilde Francisco temió que la honra del mundo viniera a turbar la paz y la salud de su alma, y un buen día se marchó, y volviendo a San Francisco le dijo: «Padre, ya está hecha la fundación en Bolonia. Manda ya otros hermanos que lo mantengan y habite, porque yo no tenía ya allí ganancia. Al contrario, por causa de la demasiada honra que me daban, temía perder más de lo que ganaba». Entonces San Francisco, al oír al pormenor todo cuanto Dios había obrado por medio del hermano Bernardo, dio gracias a Dios que de ese modo comenzaba a acrecentar a los pobrecillos discípulos de la cruz, y luego envió a algunos de sus compañeros a Bolonia y a Lombardía, los cuales fundaron muchos lugares en diversas partes, en alabanza y reverencia del buen Jesús. Amén.